Siempre al final de los años yo hago un balance hacia atrás y de cómo fue el año. El año que pasó, el otro día, conversando con una persona, le dijo, fue maravilloso. ¿Cómo que fue maravilloso? Me dijo, tuviste que hacerte radioterapia, te vi triste, te vi todo mal. Pero sumando todo lo mal y todo lo bueno, es un año maravilloso. Fueron los mejores momentos de mi vida en el año 2024. A pesar de, pero Cristo estaba allí, si ese es lo maravilloso. Cristo está allí. Y como ustedes saben, pudimos compartir en la FAL, hay muchas cosas que si no hubiese sido por eso no lo habríamos hecho. Y terminamos con gozo el 2025, con un gozo inefable, que no podemos explicarlo, porque es el Señor en nosotros. Y como todos los años le pido a Dios, este año, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué va a pasar? ¿En qué vas a trabajar conmigo? Por ejemplo, en el 2022 fue el año de comunión con Dios. Otros años fue el año de servicio, donde aprendí en el fondo a servir. Y el año 2022 fue el año de comunión con Dios, donde tuve mi lugar íntimo, vi esa película del El Cuarto Secreto, me hice un cuarto secreto. Y llegaba a ese lugar y yo sabía que Él estaba allí para comunión. Hasta el día de hoy. Porque eso fue, uno empieza por un día, 2 días, 3 días y después ya se hace costumbre. Se entra en el ADN. El año 23 fue el año de formar el carácter de Cristo. Fue tremendo. Tuve que aprender a perdonar, a amar, a ser misericordioso en más profundidad. Y creo que me falta más profundidad todavía. El año 24 tuve un sueño en enero y fue el año del plan de Dios. Y me dio fuerte, aprendí mucho sobre el arrepentimiento, mucho. Aprendí que son sus sueños y no los míos. Aprendí a morir. Tengo que aprender mucho más todavía. Y en uno de los sueños, por ahí, escuché una voz y que me decía, sé tú mismo. Es hacer su voluntad. Y en el fondo, no la mía. Aprender a morir, como era en un año cuando nos convertimos. Ahí empezamos a morir nosotros con mi esposa. Y este año, el año de ir a Galilea, me pareció algo extraño. No tengo programado ir a Israel, ni tampoco tengo el dinero para ir a Israel. Pero empecé a investigar, a estudiar lo que era Palestina en aquellos años, en los tiempos de Jesús. Y me vino a la mente, hace muchos años estudié una teología pastoral donde nos enseñaba de la geografía de la Palestina, donde hablaba que tenía 5 provincias, que al norte estaba Galilea, en el centro Samaria, al sur Judea, el río Jordán, estaba el mar de Galilea y al otro lado Decápolis y también estaba Perea o Iturea. La provincia de Galilea tenía ciudades importantes como Capernaum, ciudad portuaria, pesquera, Nazaret, el mar de Galilea. Galilea se encuentra al norte de Israel y está delimitada por el mar de Galilea y al sur y al norte por el monte Hermón. Durante el tiempo de Jesús, Galilea es una región con una población muy diversa,
compuesta por judíos y por gentiles. Era conocida por su agricultura, por su pesca y por su comercio. Galilea es muy importante en el ministerio de Jesús, casi lo desarrolló allí. A los de Galilea no les tenía muy bueno. ¿Qué ha salido algo bueno de Galilea? Pero estudiando, investigando, Jonás era de por ahí, de esa región. Nahum era de esa región. Jesús no nació en Galilea, nació en Judea, pero su vida, sus 30 años y su ministerio fue allí en Galilea. ¿Por qué es importante? Porque Jesús llama a sus discípulos. Jesús los llamó a ellos, como a Pedro, como a Andrés, como a Juan y a los otros pescadores. Ellos pescaban allí en el mar de Galilea. Hizo muchos milagros Jesús en esa región, también como la multiplicación de los panes y los peces. Jesús calma la tempestad. Ocurrieron en toda esa región las bodas de Caná de Galilea. Pedro, que camina sobre las aguas. Galilea, lago de Galilea o de Genesaret. Importante. El sermón del monte. Jesús lo pronunció allí, en aquellas montañas de Galilea. El sermón del monte de Mateo de 5 al 7. Él enseñó sobre el reino y la misma ética del reino. Galilea también puede ser vista simbólicamente como un lugar de revelación, de inicio, de ministerio de Jesús. Representa la luz que brilla en la oscuridad, ya que Jesús, el nazareno de Nazaret, comenzó su obra en una región, en esta región de Galilea, que era considerada periférica y menospreciada por algunos. Esto que hicimos ahora de la cena, y él hace el nuevo pacto, toman la cena, la terminan. Jesús lava los pies a sus discípulos en la cena. Y después de cantar el himno, salieron, dice, al monte de los olivos. Y ahí ocurre algo especial, y ahí empezó en el fondo a tocarme la palabra, a entender de lo Galilea. ¿Por qué ir a Galilea? En el camino Jesús, cuando salieron de allí del aposento de harto y van hacia el monte de los olivos, Jesús le dice: todos ustedes me van a abandonar, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y a las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, aquí viene: iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Qué interesante. Jesús iba a ser muerto, iba a ser allí crucificado, iba a ser sepultado, pero él iba a resucitar. Y cuando él resucitara, les dijo que él iba a ir adelante de ellos a Galilea y allí los iba a ver. Pedro le dijo al impulsivo Pedro: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Me vas a negar 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás se juntaron, los demás juraron lo mismo. Todos dijeron: no te vamos a negar, no te vamos a dejar. Qué interesante. Todos sabemos la historia, que Pedro lo negó, los discípulos lo dejaron, todos estaban desanimados. Ellos habían creído, por así decirlo, en Jesús, en un proyecto que los venía a salvar de los romanos. La cosa, ellos pensaban que este Mesías era político, que iba a destruir
a los romanos y ellos iban a ser la nación que habían sido antiguamente, por ejemplo, en la época de David, de Salomón. Y que venía a establecer ya el gobierno y que ellos ya estaban allí, lo veían humanamente. Pero no fue así. Después de su crucifixión y de su resurrección, al tercer día, el primer día de la semana, las mujeres van al sepulcro de mañana temprano. Es interesante que la muerte, voy a poner pausa, que la muerte de Jesús era por nosotros, para poder rescatarnos, para poder salvarnos, porque éramos ciegos, porque estábamos esclavos. El pecado nos tenía. Y leyendo, de repente me pongo a leer, de repente, de Lutero. Lutero hizo un comentario muy bueno y me gustó, por eso lo quiero en el fondo compartir. Lutero habla de que lo que hizo Jesucristo allí en la cruz es la deuda impagable. Es una deuda impagable. El Señor Jesús vino para hacer con la humanidad un intercambio, como lo dice Lutero, tomar mis pecados y nuestros pecados y llevarlos a la cruz y pagarlos por ellos. Eso fue. Pagó por nuestros pecados. A cambio, nos dio una perfecta justicia y eterna. No podemos ir a Dios por otra. No podemos ser justos. Él es justo. Y el hecho de vivir en nosotros somos justos. Él pagó. Nosotros aceptamos su muerte y su resurrección, que Él murió por nosotros. Juan, cuando vio al maestro, le dice: he aquí el Cordero de Dios que paga el pecado del mundo. Y cuando fue crucificado y sepultado, el primer día de la semana van las mujeres tempranísimo allí a verlo. Llevaban incienso, llevaban otras cosas para allí lavarlo, no sé. Y ellas iban y le salió un ángel a las mujeres y le dijo: ahora vayan rápidamente y cuéntenle a su discípulo que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Él les había dicho en vida, antes de ir a la cruz, que fueran a Galilea, que allí los iba a ver. Ahora, en la resurrección, ya les sale el ángel y les dice que va delante de ustedes a Galilea. Y ellas regresaron a contarlo. Y mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta abrazarlo y abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dice: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Qué interesante es ir a Galilea. Este es el año de ir allí. Mateo 28 también habla que entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaron. ¿Por qué ir a Galilea?, me preguntaba yo. ¿Para qué? Este encuentro en Galilea, en Galilea está en Juan 21, donde Jesús se aparece a 7 discípulos, allí a orillas del mar, y le da instrucciones sobre la pesca, así como hay una restauración especial para Pedro. Este encuentro
no solo reafirma la relación de Jesús con sus discípulos, sino que también les prepara para la misión que en el fondo les espera. Ellos habían conocido al maestro allí, a la orilla del mar, pescando. De allí los había llamado. De allí ellos se habían hecho la ilusión de este Mesías libertador, político a lo mejor de esa época. Pero ahora ya Jesús estaba resucitado y es un nuevo comienzo. Jesús le dice a sus discípulos, vayan a Galilea después de la resurrección. ¿Para qué? Para recordarle su llamado. El Señor me ha recordado mi llamado. Y nos quiere recordar a todos cuál es nuestro llamado. Para restaurar su relación con Él. Tenemos que ir donde Jesús. Donde este Jesús resucitado, glorificado. Donde este Jesús que nos da este nuevo comienzo. De volver a empezar. De volver a recorrer caminos nuevos. E ir hasta los confines. Hasta donde Él nos llame. Cada uno tiene un llamado especial. Yo doy gracias a Dios por poder compartir hoy día con ustedes. Pero esto no es la única parte donde uno comparte. Donde uno trabaja, donde uno estudia, donde uno pasa su tiempo. En todos lados anda con el púlpito. Yo ando con un púlpito chiquitito detrás del auto. No. Siempre estamos compartiendo del Señor. Es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo ir a Galilea. Significa, como dije, volver a empezar a recorrer caminos nuevos e ir hasta lo último. Se les abrió una gran oportunidad a los discípulos. Se podría pensar que Jesús les dijo que se encontraran con Él porque allí fue donde también comenzó el ministerio de Jesús, para recordarles, reafirmarles que no era lo que ellos pensaron en un comienzo, sino que ahora es el evangelio del reino de Dios. El primer milagro de convertir el agua en vino, el sermón del monte, la transfiguración y el lugar donde sus discípulos conocieron a Jesús por primera vez. Juan capítulo 21, versículo del 1 al 14 nos habla de este encuentro. Lo que leía en Mateo dice que los 11 fueron donde Él les había dicho allí en el monte, pero allí fueron 11. Pero acá, junto al mar de Galilea, habían solamente 7. Y siempre le echan la culpa a Pedro que, bueno, aquí los nombra. Más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Es una versión de una traducción viviente. Varios de sus discípulos se encontraron allí. Simón Pedro, Tomás, Natanael de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran 2, y otros 2 discípulos más que hacen los 7. Y yo creo que entre el monte y la playa aquella, el mar, yo creo que no estaba tan lejos. A lo mejor los otros 4 se quedaron en el monte y ellos bajaron a pescar para tener alimentación también. Y Simón Pedro dice que mientras esperaban al maestro, ellos no tenían hora, ni día, ni nada, ni fecha de cuando Jesús llegara. Iba a llegar a juntarse con Él, a reunirse con Él. Dice Pedro, me voy a pescar. Y los otros 6 dicen, nosotros también vamos.
Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Qué interesante, toda la noche. A ellos les recuerda también, yo creo que muchas noches salieron a pescar antes y en su vida de pescadores y no pescaron absolutamente nada. O a lo mejor se recordaron también y dijeron, si hubiese estado Jesús aquí, la cosa sería diferente. Pero no pescaron nada. A lo mejor se acordaban de Lucas 5, donde habla también que llegó un día Jesús y les pidió la barca, que se alejaron un poco. Él enseña, predica a la gente que estaba allí alrededor de él. La barca se aleja un poco. Y bueno, les dice, echen la red. Y le dicen, pero si hemos pescado toda la noche, mira, están limpiando la red, no ha pasado absolutamente nada. Y le echaron. Y dice que aquellas barcas o botes o barcazas se hundían. Fue mucho la pesca. Y ahí Pedro tiene la revelación que es Jesús, es el Mesías, que era en el fondo Dios. Y ahí Jesús le dice a Pedro, ahora los haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres, cada uno somos pescadores de hombres. A lo mejor ellos se recordaban de esa pesca. A lo mejor dijeron, si Jesús estuviera acá, porque ellos dudaban que había resucitado. Así lo van presentando los evangelios, los que escribieron los evangelios. Pero al amanecer, aquí es donde uno construye puentes. Yo construyo puentes. Construí un puente espiritual, pum, y llegué allí a aquella playa. Al amanecer. 5:30, 5:45, esa es la hora del amanecer. Por si alguien no lo sabe. Mi esposa me reta, me dice, estás pensionado, no tienes nada que hacer. ¿Para qué te levantas? Tengo que ir a Galilea. Así que en esa mañana, al amanecer, llegué allí al construir, porque siempre se nos ha dicho que uno lea en la palabra y trate de integrarse allí en el grupo de observador, de allí presente, cercano. Olorosé. Wow, el frío, la noche y la mañana media fría. Empecé el olor un poco a mar, pero no encontraba el olor a sal. ¿Qué está pasando? Lógico. El mar de Galilea era un mar dulce, de aguas dulces. No había sal. Y allí Jesús estaba en la playa. Pero los discípulos no lo podían ver. Y le pregunta, en esta versión me fascina la Nueva Traducción Viviente. Le dice, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Echen la red al lado derecho y tendrán pesca. A lo mejor ellos en la noche la habían tirado a la derecha, a la izquierda, al centro, atrás, por todos lados y no había pasado absolutamente nada. Pero lo interesante es que cuando Jesús dice algo y se le obedece, surgen las cosas sorprendentes. A veces no obedecemos y no recibimos. Pero cuando se nos dice algo y obedecemos y hacemos lo que el maestro dice, suceden las cosas. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Dice que eran 153 peces, creo, y de los grandes.
De esas redes no eran tan grandes y no los podían contener, pero de todas maneras no se rompió, no fue rota. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había sacado, se la había quitado para poder en el fondo trabajar, y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Pedro allí siempre impulsivo hacia la orilla, porque quería estar con el maestro, porque Juan le dijo: es el Señor. Y cuando compartió también, cuando anduvo sobre las aguas, Francisco Meneses, él también se tiró de allí del bote, a pesar de las olas, de todo, él caminó sobre las aguas, porque quería estar con el Señor. Y acá él se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 a 100 metros de la playa. Y cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. ¿Cuál era el desayuno que le tenía preparado Jesús a estos 7? Pescado a las brasas y pan. Él había hecho un fuego, tenía las brasas, tenía su pescado y tenía su pan allí. A mí no me gusta el pescado, pero salía un olor exquisito en esa mañana. Un pescado diferente. Y él le dice: traigan algunos de los pescados que ustedes acaban de sacar de estos 53. Así Simón Pedro, otra vez Simón Pedro, pum, parte hacia la barca, se sube y arrastró la red hasta la orilla. Y le pasó a lo mejor los peces a Jesús. Y después de haberlo puesto a las brasas, después de todo esto, ahora le dice Jesús: acérquense y desayunen, dijo Jesús. Y se creó un ambiente de estos tensos, pero hermosos. Es de esas experiencias que uno tiene en el ámbito espiritual que no las puede comunicar en el ámbito físico nuestro. Ninguno le quería preguntar: ¿quién eres? ¿Por qué? Porque allí en su espíritu todos sabían que era el Señor. Era el Señor. Un pan y un pez. Miré y dije: a lo mejor esta es una tortilla con chicharrones. Y como soy mañoso, no me gustan los chicharrones. ¿Quién eres? Todos sabían que era Jesús. Se crea allí la atmósfera, lo especial, sabiendo que es, pero no atreviéndose a preguntarle: ¿quién eres? Entonces, Jesús les sirvió el pan y el pescado. Él vino para servir y no ser servido. Y vemos que en la última cena Él lava los pies a sus discípulos. Y ahora, en ese desayuno, en esa mañana, les sirve los panes y los peces que ellos habían pasado. Esa fue, dice la palabra de Dios, que fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ir a Galilea
es vivir caminando. Es vivir caminando siempre. No podemos estancarlo, no podemos pararnos, no podemos detenernos. Jesús todas sus enseñanzas las hizo en el camino. Como decía, en los botes, en la montaña, en la llanura, en las casas. Siempre Él estaba en diferentes lugares. Ir a Galilea es siempre caminar hacia adelante. No nos podemos detener, no podemos vivir mirando al pasado. Pues Jesucristo resucitó y va delante de nosotros. No podemos mirar hacia atrás, porque Jesús va delante de nosotros, adelante de nosotros. Interesante. Los discípulos, nosotros somos miembros de una gran familia de muchos hijos, semejantes a Jesús. Somos sus seguidores. Él hoy también va delante de nosotros. Cuesta pillar al maestro. Yo creo que no lo vamos a pillar nunca. Pero Él va adelante. Vamos a apurar el paso para estar con Él. Yo quiero todos los días desayunar con Él. Y las cosas van a cambiar en nuestra vida. Lucas, escribiéndole también allí en Hechos a Teófilo, en mi primer libro, le dice: relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta que el día que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. En esos 40 días le dio instrucciones adicionales a través del Espíritu Santo, de espíritu a espíritu, cuando empezamos a entender las cosas. Como decía, tuve algún año atrás el año de comunión y ahí aprendí a amar, a perdonar, a ser misericordioso en más profundidad. No tan solo fue una letra, sino que de espíritu a espíritu. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes. Me gusta la palabra de la Reina Valera, dice, con pruebas indubitables. No lo entendía, pero indubitable. Bonita la palabra. Convincente que realmente Él estaba vivo y les habló del reino de Dios. Se les apareció muchas veces. Y el apóstol Pablo escribe, se le apareció a Cefas, se le apareció a 2, camino de Maús, y empieza a aparecer. Y aún a 500 a la vez, dice. Y al último a mí se me apareció. Dice el apóstol Pablo escribiendo allí a los Corintios. Pablo llegó hasta allí. Pero ¿a cuántos el Señor no se nos ha aparecido ahora? A todos nosotros. Cambió nuestra manera en el fondo de ser. Este año 2025 es el año de caminar con Jesús, ir tras Jesús. Y Él va a abrir grandes puertas. A lo mejor no espero yo bendiciones. No lo sé. Pero quiero ir a Galilea, porque allí está el nuevo comienzo. Al leer esto del nuevo comienzo me llevaba al 1 de noviembre de 1975, cuando el Señor tocó nuestras vidas. ¿Se podrán celebrar los 50 años de Cristo? Es que en el Señor, 50 años en noviembre, día de todos los santos y el 2 de los muertos. Bueno, en uno de esos 2 días nacimos. Me llevaba a eso, a hacer tantas cosas por Él sin saberlo, movido de Él, porque nos tenía enamorados. El 2025 es un año especial para mi vida. ¿Cuántos creen que es especial para la vida de ustedes, este año? Levanten la mano, por favor. ¿Quieren caminar tras Jesús? Yo sí.